Maravilloso sonido. Permiso, estamos en un Cinenauta hiper retro con una cerveza. Esta no es belga, no es alemana. Alemán, sí. Más rato vamos por la película. Sí, más rato. Hablar de una película que yo creo que puta, a todos les suena porque es como una de las bases del cine moderno. O sea, los que te gustan del cine en sí la conocerán bastante bien. Y esa película es El Séptimo Sello, propuesta por Freddy. Y yo lo escuché la primera vez que dijo que íbamos a hablar. Ah, sí. Pero es que yo lo puse porque en verdad la tenía ahí hace bastante tiempo. Todos me habían comentado, mis compañeros de amigos de filosofía y... Esto es como la película que se discute. Sí, en cierto momento. De hecho, cuando hacíamos comentarios, cuando ustedes la vieron por primera vez, casi todos hacían referencia así como al primer año de universidad. Claro. O alguna clase de filosofía en la media. Cuando te lavan el cerebro. Sí, oye, nada, primero saludar, hola, soy Luis. Agradecemos a Multiverso 52 por el espacio. Saludos de Freddy. Por el espacio y por, bueno, dejarnos. Y Juan Pablo por la oportunidad. Y variar, y Juan Pablo acá. Ya llevamos, ¿cuánto? ¿2 meses? Este es el octavo piloto. Este es el podcast con más pilotos. Este es el octavo piloto. Y por supuesto también un saludo al hombre de los gráficos. A Juan Pablo Armstrong. El hombre de las gráficas. El hombre de las gráficas. La verdad que se le agradece. Sin su arte no se podría visualizar nada, de hecho. Nada, pero bien. Y oye, entramos ya al último mes del año. Sí. Eso me recuerda que es una película que hace igual bastante ahí toca el tema, toca el fin, toca el tema al final. Ahora me acordar que hay que planearlo que al final de año hay que hacer una buena. Sí, pero no quiero hacer un resumen del año porque todos los buenos hacen resumen del año. No, pues veamos Scrooge con Bill Murray, pues esa es la película. Yo siempre veo esa película. Sí, esa es la fuerza tu. Podríamos hacer un especial de Navidad, pero hay que cuadrarlo porque... El regalo prometí. Claro, el regalo prometido porque también está la Star Wars. Oh, loco. Oye, está también Assassin's Creed, creo, ¿no? A fin de año. Sí, está bueno. Se tiraron a la muerte sí. Y creo que es la misma semana Star Wars. Así. No, esa no. Pero sí, hoy día les dije yo. Compadre, subió lo mato y se tiró. Directo a la estrella de la muerte. ¿Qué Chocalipo? ¿Cómo se llama esta cuestión? Les dije de la entrada de Rogue One. Están insanamente caras, 6.300 3D doblada, no, subtitulada. Y es para el preestreno, ojo. Y ya después para los días siguientes, el mismo precio. Satanismo absoluto, el ratón, loco. Maldita rata negra de tamaño humano. Nos volvió a hacer el truco. Saludos maldito al tío Cinemark y un fuerte abrazo a toda la gente de Sodimac, loco. ¿Verdad? Que está dando la lucha. Aún. Sí. La gente que no aparece en los medios. Pero todos saben que están ahí. Sí. Ahora, claro, con todo lo que ocurrió con el accidente del equipo de fútbol brasileño, que es lamentable también, por supuesto, o sea, ustedes saben cómo funciona nuestro país. Justo tiene que ocurrir algo para tapar lo importante. Pero no, porque si no vienen ¿cómo se llaman? Los extranjeros y las santas, porque esa es la otra moda. Sí. O sea, si le funcionó a Trump. Claro. Sí, no, pero bueno, ya funcionaba así, lamentable, pero fuerza a la gente de Sodimac, ojalá que se solucionen toda en este caso el petitorio que tienen que encontrar. Yo encuentro personalmente que es bastante justo lo que están haciendo. Sí, como un reajuste del 7%. Sí, claro, pero en un país donde no para la única hueá que te reajustan es para el IPC, ¿no? Por unos pesos. No, y lo más chistoso es qué significa el reajuste en el sueldo. O sea, cómo repercute realmente eso en el sueldo. O sea, hay gente que ahí trabaja por el mínimo. Sí, básicamente. Entonces igual yo creo que... Esos son las grandes, ¿cómo se llaman? Los empresarios de este país. Empresas que facturan millones, compadre. Millones. Y ahí los ves. Bueno, ya está. Entremos ahora a lo que nos convoca. Sí. A la película. Freddy, tú que viste la película por primera vez. ¿Cuántas calacas le doy? ¿Cuánto
¿cuántos más foncido les das? Que se me olvidó el nombre del sacerdote del exorcista. Padre Carras. Claro, sí. ¿Cuántos padre Carras le da? Mira, cuando terminamos la película y fuiste por estos implementos. Por la cerveza. Por la cerveza. Hicimos un par de comentarios con Juan Pablo en que, bueno, claramente esta es una película del año, me dijiste 52. 57. 7. Entonces está en otro ritmo, está en otro tipo de narrativa. Yo creo que eso quizás es un detalle importante para una persona que creció bajo un desarrollo de cine mucho más rápido, mucho más. Entonces mi primer pero, un pero personal, ya, porque en varias partes como que tendía a perder el hilo o a cerrar los ojos, porque la película parte lento, se desarrolla lento y después empieza a agarrar el hilo y tienes que estar atento a todas las señales. Pero aún así me gustó la película porque te plantea harto tema para pensar, harto tema para discutir, juega harto con simbología, con presencia, con pequeños guiños dentro del mismo film. Me gustó bastante lo que era la ambientación. Es una película en blanco y negro. Me gustó bastante el juego de las luces, fue lo primero que me llamó la atención. El uso de los escenarios, maravilloso. Maravilloso. Como el cocaína. Con Parini, así que... Mira, con Parini, un castillo medieval. Mira, estoy viendo la muerte. Acabo de ver la muerte, con Parini. Entonces, no sé cuántas calacas es el límite. Yo personalmente ya que estamos hablando de la vida y eso, van a ser infinitas. Ah, ya. Infinitas calacas. Infinito menos uno. ¿Ya? ¿Sí? No, pero tiene que ver con que no sé, una percepción me gustó, pero quizás en un estado más despierto o quizás habiendo estado en ese mismo periodo de tiempo cuando salió la película lo hubiera aprovechado mucho mejor. Le voy a tener que dar una segunda mirada, tiene ese compromiso personal. Vela en español. ¿Lo recomiendas? No es mala. Yo lo estuve leyendo los subtítulos. Es que, a ver, ojo, la película es sueca. O sea, una película sueca del año 1957 de un cineasta, de hecho, un gran director de teatro. De hecho, la película es muy teatral. Sí, eso estamos de por sí. También es muy teatral. O sea, es como una obra de teatro. Y eso yo creo que también hace que la película tenga esos momentos, pero así como obra cinematográfica es una joya, lo que todo el mundo dice, es fantástica. Y bueno, yo le doy de 5, le doy 5 padre Carras, así que no, es una muy buena película. Yo la vi hace 11 años atrás y después la volví a ver. La primera vez que yo la vi en español, en doblada al español, en castellano. Ah, ya. Doblada al castellano. Y la verdad que el doblaje no es malo, es bueno, es muy bueno, de hecho. ¿Sabéis qué pasa con ese doblaje? Era en el doblaje cuando los españoles exportaban su doblaje y hacían un doblaje como neutro. Porque acá yo también me acuerdo que llegaban series dobladas en ese español como neutro. Español castellano quizás puede ser, sí. Pero bien neutral, así sin modismo. Sí, pero que sea castizo. Levemente se notaba el acento. Así, claro, castizo, claro, muy. Nada, por ejemplo, tan de la zona centro-sur o al norte más duro, sino que algo más. Después se volvieron, no sé, se encerraron. No, es que ¿sabes lo que pasa? Es que es tan simple, yo creo que más simple que eso. Es. No hay jerga en la película, no hay ningún tipo de término que te haga inmediatamente tener que escuchar el joder, el jolines, el me cago en, aquí, allá. No existe eso, sino que es extremadamente neutral y de una u otra forma te deja súper claro, no hay término que no se entienda. Y eso, o sea, particularmente a mí esta película me gusta. La verdad que toca un tema que yo por el lado que lo veo, toca un tema que es súper importante, que es todo lo que es el silencio acerca de Dios y lo que son creencias, ¿cierto? La relación de la muerte, cómo se involucra en la vida, ¿cierto? El fin de la misma, un montón de historias ahí que... De hecho, por lo menos ahora que la vi de nuevo, que igual la vi hace tiempo y después la vi anoche y ahora la volví a ver. Y es como que la película dispara para varios lados, porque como comentábamos antes de grabar con el Fede, porque la película es como tú decías tú igual, es bien teatral. Claro. Entonces es como acto 1, están estos dos personajes y hablan. Eso. Y los personajes en ese acto hablan de cierto tema. Por ejemplo, en la confesión, cuando está el caballero confesándose,
Claro. Él toca un tema que él no le encuentra sentido a su vida y que necesita saber qué hay más allá. Claro. Mientras que paralelamente hay otros dos personajes que él, ¿cómo se llama? El pintor con el escudero. Claro, que también tocan otro tema que es como el arte versus la religión, una cosa así, ¿cachai? Porque sí. Él dice, tú que eres artista, le dice él, bueno, no tienes miedo a causarles temor, no, prefiero causarles temor que lo hacer, una cosa así, dice. Sí. Entonces, y ahí tenía un tema. Paralelamente están los otros dos hablando de la muerte o sea, del significado de la vida, y quiero que haya al final de ella. Y después hay, pasan en otra escena, ven a esta mina que era afuera de la iglesia que la van a quemar por brujas. Sí. Y también hay otro tema ahí de que la religión es como que, bueno, en esa época castiga fuerte. Claro. Y después, De hecho, también hacen el comentario cuando primero para, no sé si todos los que lo escuchan habrán visto la película. Que la vean. La película es un spoiler como de cuánto, de 60 años, ¿no? Claro, sí, es una película sobre la Edad Media, tiempo de la peste, donde el peso de la religión era sobre la mentalidad de la persona. El término de las cruzadas, en realidad, o sea, un caballero que está volviendo a Suecia después de las cruzadas, y el compadre se da cuenta de que llegó la peste negra justo en ese periodo, y ahí ocurre toda esta... Entonces él en su periplo hacia su casa se empieza a encontrar con una serie de personajes, y ahí destacan, no sé, el escudero que lo acompaña, que no sé, yo lo vi bien posicionado como con un ámbito de justicia. Es que para mí el escudero es el personaje más centrado de toda la película. El compadre que sabía a dónde iba la micro, o sea, el compadre, de hecho, desde un principio el tipo puso en duda, ponía en duda lo que era Dios, ponía en duda la muerte, ponía en duda básicamente el por qué fueron a hacer lo que hicieron, ¿sabes? O sea, por qué estuvieron tantos años en una cruzada y fue para nada. O sea, fue eso. Fue básicamente que fueron a perder el tiempo. Claro, y entonces, claro, como dices tú, existen, según actos van apareciendo personajes que te muestran diferentes áreas o partes o dentro del espectro del sentimiento que existe en ese momento. Por otro lado está el amor, la familia, ¿cierto? El nacimiento con esta familia de la supervivencia, de los juglares, ¿cierto? Por otro lado, claro, la supervivencia, está, no sé, el adulterio, por otro lado, de la tipa esta que se va con el juglar, ¿no? Y mientras están haciendo la presentación, llegan con la procesión, lo que dices tú de la pintura. De hecho, la película es basada en una pintura. Basada en una pintura súper antigua, tengo entendido, que donde sale una imagen de la muerte jugando ajedrez con sus víctimas. De hecho, entonces, la primera referencia que le hice, ¿cómo sabes que me gusta el ajedrez? Lo vi en una pintura y escuché las canciones. Y es basado en eso la película. Es igual... la teatralidad en sí de la película de hecho es bastante fuerte en una parte de la película cuando hacen la referencia en la pintura, hablan de los penitentes y por qué se golpean, y que se ve fuerte eso. Después entra en escena esta parte de los juglares, de esta compañía que yo te decía de entretenimiento, y después ellos realizan un acto dentro de lo que sería un pueblo. Y cuando están en este momento de infidelidad en paralelo, mientras están cantando una canción sobre un negro que me da en la playa y toda la cuestión, llega la procesión de los penitentes, lo que rompe con todo. De hecho, los compadres en la mitad de la canción como que... Sí, ¿no? Choca porque cambia ¿cómo se llama? El ambiente completamente, porque incluso antes se veían a la misma gente que estaba afuera. Estaban cagados la risa. De hecho, le tiraron un tomate al otro, claro. A uno de los artistas, y bueno, están todos muertos de la risa. Y cuando llegan estos, es como chucha, se callan todos, los caballeros se pusieron en posición de rezo. Claro, es que inmediatamente es eso, pues en ese tiempo yo creo que se infligía todo el miedo a la religión en sí. O sea, viejo, ten respeto a Dios, ten respeto a la religión, o te van a llegar las penas del infierno. ¿Qué es lo que hace el sacerdote esto? Lo que fuese que era,
la gente llegaba, se autoinfligía, se autoflagelaba, ¿cierto? Los tipos cargando la cruz, llanto, la gente lloraba al ver la imagen, ¿cierto? De hecho el pintor lo adelantaba porque la parte de la pintura claro, era... él lo dijo claro. Que él decía que los que le preguntan por esa imagen tan horrible, le dice el escudero, dice no, que cosas se flagelan para poder sacarse la peste, porque todo relacionado a eso. Entonces claro, es como una maldición de Dios al fin y al cabo que te dé la peste, no por un asunto de salud pública. En ese tiempo no tiene idea, si toman todos leche de un mismo cuenco. O sea, bueno, sin pausterizar. Claro, nada. Y para ese tiempo, obvio, estos locos llegan y este sacerdote da un discurso súper catastrófico, apocalíptico. O sea, de que todos van a morir, son unos pecadores, que todos están condenados. Hay que pensarlo igual en un tiempo que el mundo se entendía a nivel, yo digo ya, casi intelectual, a través de la providencia. Sí. Tú estás dentro del plan divino y allá Alfa y Omega está todo planificado para ti. Claro. Entonces, yo creo que en parte el personaje principal se critica y se cuestiona tanto de estas respuestas porque no alcanza a entender quizás cuál es su papel en todo este plan. ¿Sí? Y en ese elemento igual es entendible su posición de un poquito más de tiempo, planteamos estos juegos, porque la película, el motor es este juego de ajedrez que le plantea al principio, la muerte, porque sabe que la muerte siempre lo acompañó cuando fue a las cruzadas y todo, y lo acompaña en este momento que va de regreso a la casa, y él le plantea, le dice, yo soy la muerte. Si ha estado acompañándome todo el camino. No me acuerdo si es la muerte la que lo identifica. Sí, pero ha estado presente. Y de hecho al principio el compadre le dice, es como que la muerte se lo va a pitear de una. Sí. Y el loco le dice, oye, calmado, ¿juegas ajedrez? Tengo cara de jugar ajedrez, Kasparov. Y se van ahí a jugar. Bueno, y ahí es donde le hace en sí el argumento de la película es porque este caballero, Antonius Block, ¿cierto? Interpretado por el único y gran Max von Sydow, un gran actor sueco. Hablábamos hace rato, más de 60 años en el rubro, compadre, fantástico. Claro, es eso, el partido de ajedrez, la jugada, la mesa, o sea, el juego este de ajedrez, en el cual si él ganaba lo dejaba vivir un poco más, mientras que si él perdía lo podía llevar. Y ahí es como que se va desarrollando toda la película. Es como gano tiempo para ¿cómo se llama? Para encontrarle sentido a todo lo que había hecho. Eso. O me voy nomás sin saber nada. Eso era, claro, correcto. Él sentía que tenía que hacer algo importante. Mira, algo que le hiciera darse cuenta de que tanto que fue a hacer por la religión, por Dios, porque para eso fueron las cruzadas. Y después el compadre llega y como que dice, ¿por qué quizás maté tanta gente? Sí. ¿En nombre de qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Si llego acá y apenas llego, en vez de tener la salvación, veo que toda la gente se está muriendo por la pena. O sea, ¿qué hay de bueno para mí? Entonces ahí yo creo que el cuestionamiento de él viene así. Su escudero lo veía de yo creo que ni siquiera ¿qué hay de bueno para mí? ¿Qué hay de bueno toda la acción que hice? Claro, o sea, de esa forma, claro. Mientras que su escudero tenía la película clara. Compadre, desde un principio vivía y moría super. Claro, vivía el día, vivía el presente, vivía el momento. Me llamó mucho la atención cuando salvó porque hay un momento que él va a buscar agua, me parece, a un pueblo que está afectado por la peste. Y ve que hay un cadáver ahí, el compadre se retira y aparece un personaje que igual yo creo que en su nivel secundario es importante porque aparece en momentos clave en la película. Hay un palo ahí con ese personaje, me da la impresión. Sí, no, claramente. Que está robándole los cuerpos y sale esta muchacha que es la silenciosa, no habla hasta el final. La muda. Sí. Es que ahí te ganó el clavo, porque eso yo creo que al final podemos hablar de así como qué representaba cada uno de los personajes. Pero en este momento él sale a defenderla y le dice, yo te conozco. El escudo le dice, yo te conozco, tú fuiste el, ¿cómo se llama? El teólogo. El teólogo. Claro, que nos persuadió para ir a esta cruzada. Mi señor. Sí, claro, eso, para ir. Él se claro, o sea, mi señor, claro. Mi señor, dice. Por ir a la cruzada por 10 años. Y aquí te encuentro robándole a los que han muerto por la peste. Sí. Y el loco ahí tú te das cuenta en realidad, puta, es como acá, que te vende la pomada, compadre, y tú vas, lo haces y después te das cuenta de que... Yo que tampoco no creo que el arquetipo ese del teólogo no se remite solo al sacerdote, por eso al digo, político, a cualquier a las ratas asquerosas. Sí, a las ratas que llegan y te venden algo
y al final el viejo te queda sin pan ni pedazo. Mira, yo la película la encuentro, la película es del año 57, extremadamente avanzada a su tiempo. Un país, compadre, que hoy en día ya nos lleva la ventaja en muchos sentidos quizás, pero una película muy avanzada que quizás cuestiona desde en ese periodo, ya cuestionaban lo que era la religión. Aquí vete al infierno, aquí, loco. Aquí soy un pagano y te aquí, queman. Por supuesto, pues, acá, compadre. Acá hay una vete hoy en día, hoy que han sacado todas estas películas ya, qué sé yo, de Caradima y toda esa historia donde se están entrando a cuestionar un montón de cosas. Ya es complicado. ¿Ustedes vieron esta película Spotlight? Yo sí la vi. ¿La viste en el cine? No, yo la vi en el... ¿No viste si llegó al cine? No, porque... Llegó en el tiempo que estaba... Star Wars. Sí, ya, pero tú sabes de qué trataba Spotlight. Sí. Spotlight y acá, compadre, meterle Spotlight así a un país que tiene... que dice ser laico, pero al fin y al cabo... aún nos cuesta, compadre. Año 2000. Pero creo que igual, a ver, tenemos el Bosque de Caradima, tenemos el club, que meten en cuña ahí, pero creo que son como más o menos paralelas. No digo que tengan la trascendencia. No voy tanto a veces que voy al hecho de que el hecho de ser conservadores, etcétera. A ver, que yo no me meto con los suecos ni nada, pero Suecia es un país que tiene políticos de ultraderecha, bueno, extremadamente conservadores. O sea, en los comerciales que había, yo me acuerdo de las elecciones que tenían, donde salían una carrera para ir a buscar me acuerdo que era un timbre o algo así, y salía una viejita, y salían unos musulmanes corriendo, y en serio, y era una cuestión súper racista, o sea, tienen ese nivel de división, pero de por sí tienen otros avances. Tienen la altura de miras para en el año 57 hacerte una película. Exacto, para hacerte una película que cuestione cosas que hoy en día, que nosotros después de un montón de años recién venimos a cuestionar. Y habiendo pasado lo que pasó, sí, también el club y el Bosque de Caradima es por única y exclusivamente, bueno, por una serie de situaciones particulares que sucedieron particulares y que repercutieron un montón, que salieron a la luz. Claro. De hecho, a mí me parece un poco hasta escandaloso que Chile salga nombrado en Spotlight antes que acá mismo en Chile. Sí. Si Spotlight sale en una una serie de lugares donde se han cometido abusos. Y sale el listado de todos los países. Sale Chile como 3 o 4 veces. Sí, sale Talca, sale en todo. Bueno, y después sacaron ahora esta película de La Colonia de Dignidad, donde sale la Emma Watson, ¿no? Sí. Y fue filmada en Argentina. Sale Semo y la Mago Hermione, claro. ¿Y dónde está eso? Pero pónganle Star Wars a los cabros. Y ahí que tuve 3 meses, no importa. Sí. Ahí la weá duró. Ahora, la de los magos, pues, weón. Si la película de los magos, compadre. Fuimos a ver el otro día Rival, weón. Lo que decíamos, como en 6 salas está la de los putos magos, pues, weón. Que ningún drama con los fans de JJ Rowling o como se llame. JJ Jameson. JJ Tolkien. ¿Cómo se llama, weón? Pero no hay ni un drama, pero. A ver qué. Cuánta variedad y. Bueno, por lo menos acá no tenemos variedad. Bueno, volviendo al tema, la película en sí se va separando en estos actos que de una u otra forma van. Se van introduciendo estos personajes que de una u otra forma todos tienen algo que necesitan como dar a entender o encontrar, ¿sabes? Como. Yo lo encontré bastante arquetípico, porque no sé, pues ya en la parte final te dicen yo soy la esposa de, yo soy el caballero, claro. Yo soy... Y entonces como que trataron de abarcar una representación correspondientes y lo vi por ejemplo, estaba ya en la base social de la Edad Media habían tres funciones: los que oran, los oradores, los que protegen, los operadores, y lo que elaboran, los laboratorios. Sí. Entonces tú, si lo veis en distribución, tenías el que protege el caballero, el que ora lo religioso, y abajo la diversidad del perraje, ¿cachai? Lo que sí eché de menos que al final, en la parte final de la película, no haciendo profundidad de nada, no hubiera alguien representando a la religión. Que sí me llamó la atención es que cada vez que el protagonista se relacionaba con la religión, le aparecía la muerte del toque. Cuando el loco se fue a confesar, el compadre que se estaba confesando era la muerte. Sí, y cuando fue a cuestionar por qué quemaban a la niña chica, también era la muerte. Era el hombre.
Sí, ¿cachai? Verdad. Entonces como que está la religión ahí. Con la mano de la muerte. O sea, como que el compadre, puta, peleé por Dios, pero ¿qué ha dado Dios? ¿Qué me ha dado a cambio? Una cosa así. Y el compadre, cuando se lo cuestionaba, aparecía el hombre. De hecho, él le responde por la última parte, en la patita, cuando le hace jaque mate, le dice, yo soy nada y no te doy. Claro. Sí, no te doy respuesta. Claro, y él dice, ¿nos vas a decir cuáles son tus... Nos vas a revelar. Nos vas a revelar, nos das tu revelación. Yo no tengo que decirte nada, güey. No tengo revelación, yo soy nada. Pero igual, sí, genial. Y por eso te digo, ahí como que se da esa dualidad. O sea, tenías a Antonio Vlog, ¿cierto? Y que él tenía todas estas dudas existenciales de por sí, mientras que está su escudero, que era un compadre que la tenía súper clara, que el compadre es, de hecho cuando habla con el pintor, como que entre ellos se empieza a llevar bien con el pintor por lo mismo, porque como que compatibiliza en eso. Creo que el llega Antonio Vlog, ve el dibujo y luego dice, estáis locos, y se va, y salen y ahí ven a la chica que... Creo que el escudero es como el personaje más versátil porque muestra, el loco canta, critica, protege, analiza situaciones. Amenaza de violación, pero no lo hace. ¿Sabéis que me da la impresión que el escudero gana en ese sentido? Porque a mí parece me da la impresión que él ha vivido más. A pesar de que está atado al caballero, él se nota que es como más sabio en el tema práctico. No en el tema, porque el compadre, de hecho, en la misma weá de como esa insinuación de que, puta, ¿sabes qué? No te voy a liberar porque lo he hecho tantas veces que ya perdió la casa. Claro. Pero también vamos al hecho de que en esos tiempos un caballero era un hombre de linaje, mientras que un escudero era un personaje. Un escudero. Bueno, que depende del tipo de... Sí, no lo veo el loco tenía un castillo. Sí. Es que no lo veo del tema de conocimiento sino de tema de experiencia. Porque el tipo... Claro, no, por eso te digo, el otro es un hombre común y corriente que quizá ha pasado por muchas weas, ¿cachai? Si lo pones iconográficamente, el caballero en la película casi siempre tú lo ves arriba del caballo, mientras que el escudero donde va, de pie al lado. Claro. Entonces te da una como visualidad distinta, claro. ¿cachai? Cuando ya llegamos al final, la conclusión de la película, y ahí es cuando Juan Pablo dice que le hace mucho ruido esa escena, que el caballero aún como que no yo tengo que... No, o sea, al final, o sea, lo que dice el Pablo, o sea, al final le chocó, a mí también me chocó un poco porque el compadre se cuestiona tanto y comparte tanto con la muerte, ¿cierto? Tiene una relación súper particular y la forma en la cual se comporta al final, cuando el tipo ya sabe de que la muerte de la última vez, cuando ya le ganó la partida de ajedrez, le dice, la próxima vez que yo te vea, te voy a llevar a ti con toda la gente que está alrededor tuyo. En ese momento este compadre distrajo a la muerte para poder salvar a la familia, ¿cierto? De Juan, María y Miguel, que era el bebé, y se van. Entonces en ese momento es donde el compadre, ya sé cuál es mi motivo aquí, ¿no? Salvé unas vidas, sí. ¿Cierto? Ya lo entiendo, sé cómo funciona. Pero en ese momento yo creo que el compadre tendría que haber tenido la película super clara y haber muerto de una forma honorable. Pero al final la forma en la cual el compadre se comporta no me encaja. No te encaja, pero a la vez te das cuenta, volviendo al tema del escudero, que él siendo la primera vez que ve la muerte, y de hecho le abre la puerta y dice, afuera no hay nada. Porque la muerte dijo que no era nada. No era nada, por eso, claro. Es súper fuerte y loco entregado, o sea, no hay crítica acá. No, y lo critica y le dice, sácate las lágrimas y afronta tu destino. Yo creo que sabéis que también apunta un poco como ya este es como ya el más fino, pero es como una guerra entre comillas, una guerra de clases. Sí, es que a eso me refería yo, uno de esto y el otro de esto. Porque el caballero ve todo, como decís tú, arriba del caballo. Lo ve todo desde afuera, de hecho en ningún conflicto él se involucra, siendo que el compadre, el escudero sí se involucra, pues. El bueno salva la muda de que el ladrón. Salva el juglar de que lo maten ahí en el sitio en la taberna, sí. Salva al compadre de que no se maten entre el artista y el herrero. Evita que la mina le dé agua al leproso, weón, al compadre con la peste, para que no se contaminen ellos. Es él el único que demuestra conocimiento de la vida en sí, y por eso yo le atribuyo que el weón sabe, porque él ha estado abajo con la gente que más le puede enseñar
En cambio el caballero está solo, pues. Y no tiene de con quién más retroalimentarse porque él está solo. De hecho, al principio... Se compara lo que quieres morir, pues, sí. En realidad es eso. Al principio, cuando lo muestran a los dos, porque la primera escena son de estos dos personajes, del caballero y la muerte. Después, la segunda parte es el caballero con el juglar cuando lo despierta y avanza. Y en cierto momento le pregunta ¿cómo se llama? Es que lo veías vestido como juguero, parecía, es que estas actitudes que tú decías cuando lo reta el caballero y le hace así como la actitud del gato así. Que como ya le perdió el respeto. Sí, porque hay una parte que el escudero les va a preguntar a una persona por direcciones. Y como que le dice, oye, si te quiero preguntar por direcciones, le da vuelta la cabeza. Y era una calaca, un muerto de la puesta. Y cuando se sube al caballo y empieza a conversar de nuevo y le da como puros palos para decirle que estaba muerto y el weón no cacha. Sí. No cacha, sí, esa es la distancia. El loco está súper nublado allá. Sí, el caballero está en otro mundo. Es que eso yo creo que es lo que pasa con el caballero durante toda la película, porque el compadre anda en nota. El loco, porque si tú te das cuenta, claro, el tipo no interviene en ningún momento de la película en alguna acción como dices tú, salvar a alguien o hacer aquí y allá, porque el compadre todo el momento está cuestionándose o está sentado mirando el tablero de ajedrez. Quizás pensando en la jugada que va a hacer, sí. Porque el loco porque por lo visto el compadre ya tenía planeadas las jugadas que iba a hacerle a la muerte para poder ganarle. Pero yo creo que después de un rato el compadre, si te diste cuenta, se dejaba ganar. Ya sacrificando, y decía, no, si estaba contemplado que sacrificar el caballo. Porque el loco ya como que perdió todo. Hasta aquí ocurre el momento en el cual puede la redención, sí, que es salvar a la familia, que yo creo que esa familia forma parte de lo que te demuestra en esa película, es el amor, ¿cierto? La compasión, y es la única parte que decíamos hace rato en la cual el caballero está en paz con ellos. Cuando se de hecho, esa es la única parte porque en ese momento cuando tú lo ves en paz con la familia, él se enfrenta, o sea, contacta primero con la señora, con María. María y el hijo. Y hasta ese momento yo de verdad creía que estos compadres iban atravesando la película, pero eran, entre comillas, casi fantasmas porque no intervenían. Porque ellos se habían encontrado antes, pasaron al lado de los... Sí, ¿verdad? Pasaron al lado del inicio de estos campamentos de los artistas, y los artistas ahí cada uno con su volada. Y yo me llegué, como primera vez que veía la película, llegué a plantear en duda, ¿estos buenos de verdad existirán dentro de, o está así como... Ya dije una cuestión casi en un sexto sentido, que estos buenos están así como... Fantasmagóricamente. Sí, fantasmagóricamente presentes y se le aparecen a ciertas personas que le es necesario. Pero de pronto, en este momento, cuando se encuentran con esta familia de juglares, el compadre como que se baja a piso, empieza a compartir y le cambia hasta la cara, weón. Y dice, y él mismo reconoce, yo este momento lo voy a atesorar, lo voy a recordar, porque es un momento que de verdad es plena felicidad. De hecho, es el único momento en el caballero interviene con otras personas y las salvan, porque él le dice, no, ellos le dicen el plan de que, oye, sabes que nosotros nos vamos para tal parte con nuestro show, y el caballero dice, no, vengan conmigo porque para esa misma dirección va la P. Y es a los únicos que invitan, si los otros dos, la otra manada de güeyes son güeyes que se colgaron. Claro, que básicamente se colgaron por el escudero. Por el escudero no. Hablamos de la muda y el herrero y la señora del herrero. Sí. Claro. Y el compadre, el único como que los quiere salvar, porque como dice el Fede, es el único momento en que el güey estuvo con los pies en la tierra. Claro, como que razonó. De hecho habló, comentó, le preguntó, de hecho tanto así que habló de su vida personal, o sea, sí. La tipa le preguntó, ¿tú tienes una pareja, tienes una esposa? Sí, tenía una. ¿Y qué pasó con ella? No sé, quedó en segundo plano, claro, con la excusa, en eso va a entender. Entonces el compadre, ahí como que le habla del niño, y, o sea, es muy genial toda esa escena, yo lo encontré muy buena. De hecho, si lo vas comparando en cómo se plantea visualmente la escena, es una escena abundante de luz, igual que el final, podríamos decir epílogo final. El final, compadre, yo encuentro todas las tomas viejos del final son muy grandes. No sé, en ese sentido Bergman aprovecha el blanco y negro y compone bien, no sé, esa es la que estamos cuando la veíamos, porque por ejemplo en una toma donde se aparece la muerte por primera vez al principio, es todo blanco, excepto la muerte. Sí. Y destaca el tiro. Y el caracho es súper blanco, pálido, entonces tú... tú sabéis que no hay... El contraste, compadre... A pesar que no hay ni un efecto especial, no hay nada, tú sabéis que esa weá no pertenece a él. Sí.
heavy. No, es heavy. No, sí, y como dices tú, la aplicación de la luz es súper buena. De hecho, hubo un rato que decía, oye, ¿cómo habrán estado filmando ciertos días especiales? Porque las nubes se ven casi pintadas con... Sí, casi como si fuese una pintura. Pero los primeros planos súper buenos al final, cuando la parte que es genial es cuando todos empiezan a girar la cabeza y empiezan todos a mirar acá a la pantalla. Y claro, es porque está tú sabes claro, y se empieza a ampliar la toma. Esa escena es fantástica, es súper buena. O sea, hay varias cosas súper... De hecho, en esa escena también es donde entra la luz al castillo. Claro, exacto. Te iba a decir porque todas las tomas son casi prácticamente afuera, entre comillas, en la naturaleza. Quizás una de las tomas, o sea, la ambientación más cerrada en el bosque por naturaleza de la media, es un lugar como peligroso, oscuro, peligro, danger. No te vayas a meter a los bosques pequeñitos. Sí. Pero la parte del castillo es como carente de luz. Hasta que me parece que es la muda la que empieza a mirar por la ventana y entra la luz. Y al mismo tiempo se dan vueltas en la toma que dice Luis, que empiezan a dar cuenta que alguien los está mirando, empiezan a mirar. Y era el hombre. Y era la mujer. Sí. No, pero a ver, y claro, al final en sí se responde. A ver, en sí la película se llama El Séptimo Sello porque, por lo que yo tengo entendido, son 7 sellos del libro del Apocalipsis. La película comienza con una cita, no sé si una voz en off, y se está citando ese párrafo del séptimo sello del libro del Apocalipsis. Y la película termina con... O sea, no termina, sino que la escena como... El clímax termina justamente con ellos desayunando, porque bueno, pongámoslo en contexto. Llegan al final... el caballero salva a esta familia y al final todos siguen hasta el castillo del caballero. Y en el castillo del caballero estaba la mujer del caballero esperando. Y al esperarlo, el tipo le dice, estoy cansado, le dice, ya no puedo más, estoy cansado. Y como que el compadre ya sabe que está cansado porque el loco sabe que se va a ir. Sí, sabe lo que se viene. Y ahí es donde le dice, voy a probar el desayuno, aparece la muerte, todo esto. Y empieza, de repente están desayunando y empieza a recitar justamente el mismo pasaje del libro del Apocalipsis y aparece pero ahí. Pero completo porque por ejemplo habla de los sellos y después habla de las trompetas. En la primera trompeta vas a dar y aparece ahí el hombre. Al final aparece. Y aparece el compadre. Y ahí entra la parte que me choca. No sé, no es que me choque, ahora como que le estoy dando un poco de sentido porque todos cuando se dan vuelta y ven a la muerte, la gente de abajo, por así decirlo, que no la había visto durante toda la película. Sí. Claro. Porque la muerte estuvo ahí. Lo veneran, claro. Así, de una. Y se presentan, claro. De hecho la esposa le dice, yo soy la esposa del caballero y te doy la bienvenida a mi casa. Claro. Y después el otro compadre, yo soy el escudero, yo soy John el escudero y soy tal persona. Yo soy la esposa del ¿cómo se llama? Del guerrero, y todos se presentan, excepto el caballero, bueno, que ya lo conocía. Pero el caballero está en la actitud de rezo, está como, perdónanos porque vienen las tinieblas. Claro, o sea, el loco está hablando con Dios en ese momento. Sí. O sea, como que el compadre resiente tanto que pasó durante la película, sabiendo de que de una u otra forma el compadre iba a morir. Llega en ese momento en el cual dice, puta Dios, weón, ¿por qué llega ahora este momento, weón? Y el loco tira unas palabras en latín ahí, y ese yo... No, sí, y dice, perdona porque estamos rodeados de tinieblas. Claro, y el compadre dice, pero ¿por qué? Y ahí es donde su escudero lo para, weón. Sí. Y lo para a chacal. Así, dice, por favor, poco menos le dice, ten más dignidad. Claro, eso mismo, ten más dignidad, o sea, sécate las lágrimas y acepta esto con dignidad, o sea, acepta tu destino. Y lo que pasa ahí es de que la muerte... ¿Se los lleva? ¿Eso sale? Se los lleva. No, pero ahí falta lo que tú hacías la referencia al séptimo sello. Que claro, sí. Personaje que no había hablado durante toda la película. El séptimo sello en sí, dentro de los 7 sellos del libro del Apocalipsis, el séptimo sello es el sello del silencio. Entonces, esta tipa, que no habla en ninguna parte de la película, al final, cuando ve a la muerte, lo mira y dice, se ha abierto. Dice algo así, ¿no? Lo mira, llora y le dice, se ha abierto. Entonces ahí es donde tú te das cuenta, ya. El séptimo sello, ¿sabes? Que es el sello del silencio. Entonces, ahí como que te deja claro de que la película tiene un corte extremadamente
bíblico, o sea, bien duro, pero no es algo que necesariamente tengas que saber, porque... O sea, lo infiere por lo mismo, porque en la última escena, la mina, que la esposa del caballero está leyendo una Biblia gigantesca. Claro. Está leyendo los últimos pasajes. Y justo los últimos pasajes. Y yo, puta, al ver ahora que mientras está leyendo se ve que entra el cielo, o sea, no el cielo, se ve que entra luz de afuera. Entonces como que algo está pasando afuera. Entonces como que, puta, yo quizás la volada de Bergman dijo, no, este es el apocalipsis, pues. Y los buenos lo están viviendo dentro de un castillo solo, y ahora llega, aunque estés encerrado en tu castillo, va a llegar la muerte igual, porque es el fin. El apocalipsis más personal de lo que tú crees. Claro, no necesariamente es que se vaya a abrir la tierra y... No va a ser como la weá de Seth Rogen así. Claro, dices bien, una weá así. No. Entonces... No va a llegar el diablo y se viola a Jonah Hill. Claro. Notable mensaje que hace en este momento, porque tú hablas del diablo. Y en algún momento el caballero, el protagonista, habla del diablo con esta bruja que aparece en dos momentos cruciales, con el pintor y posteriormente cuando la van a quemar. Y que ahí es donde el compadre se está cuestionando si realmente, yo creo, Dios existe. Entonces necesita pruebas. Sí. ¿Qué mejor prueba que ir a hablar con el antagonista? A su hermano, ¿no? Lucifer supuestamente el hermano del diablo, supuestamente. En algunos libros por ahí aparece. No sé, muchos pueden llegar a escribir maldito mentiroso, no sé. Es lo que yo lo veo en algún lado. El ángel caído, era el predilecto de... Claro, era el predilecto, algo así, ¿no? Y le dice, mírame a los ojos. La bruja le dice, lo vas a encontrar en los ojos. Otra cosa destacable es que el huevón del casting para esa bruja escogió la mina con los ojos más grandes que podían haber encontrado. Y más claro, con los ojos más grandes y claro, weón. Y lo empieza a ver a los ojos, ¿lo ves? No lo ves, y está aquí. Quizás está a tus espaldas. El loco se da vuelta, entonces Juan como que se decepciona, ¿cachai? Entonces ahí es donde el loco dice... Y ella misma dice, pero si los monjes dicen que lo ven, los caballeros dicen que lo ven al lado mío, como tú no lo puedes ver. Claro. Entonces te cuestiona de verdad, diablo existe, es una inversión. Te cuestiona a la misma iglesia, porque la iglesia es la que te dice... Claro, o sea, los compadres... Es tan simple como esto. Llega un compadre con un libro y empieza a vociferar y a decir, oye, que si no haces esto te va a pasar esto. Y va a llegar el diablo y te va a hacer tal cosa. Entonces la gente se asusta. ¿Qué es lo que pasa en cada mala acción? La gente empezaba a ver quizás de que existía algo. ¿Qué es lo que pasa en la escena de cuando llega la procesión? Claro. Están todos divirtiéndose y llegan los religiosos con golpeándose y flagelándose el Opus Dei de hoy. Y dicen, si ustedes no creen que están haciendo esto, y empiezan a disparar para todos lados, influyendo en el miedo. ¿Sabéis qué me hace acordar de esta película igual? Esa escena en particular, la cual que mencionabas tú, que era el nombre de la rosa. Porque el nombre de la rosa, el tema es bien parecido, pero más en tono detectivesco. Y el giro, o sea, lo que todos giran en el tono de la rosa es de un libro que está maldito. Y ese libro que está maldito, entre comillas maldito, es una comedia, es una weá de chiste. Y el weón que oculta el libro, que comete todas las asesinatos, es el sacerdote más radical que hay. Ya. Y el weón, el Sean Connery le pregunta en su voz de Sean Connery. Welcome to the Rock. Claro, pero ¿por qué ocultaste el libro? Porque el libro representa comedia, le dice. ¿Y qué te afecta a ti en la comedia? No, es que si el hombre ríe, no tiene miedo. Y si no tiene miedo, no tiene respeto a Dios. Claro, es. Y es de cajón, porque en esa época la única forma de controlar la forma más efectiva es el miedo. Pero si mira, para terminar, y es lo mismo que están recurriendo ahora otras personas para salir electas. Para acceder al poder. Pero pero ahora pero en la película, por ejemplo, ¿por qué era tan feliz esta familia, por ejemplo, de José María? Yo nunca los vi rezar de partida. Ya, por lo mismo, porque ellos no, se notaba que no tenían ningún tipo, a ver, que en sus canciones que Jesucristo aquí y allá, pero lo hacen de una forma extremadamente como... A su pinta. Claro, armónica o lo que sea, sí. pero en ningún momento, exacto, se veían rezar o darle un respeto en particular sino que... vivían su vida en base a otros principios. De hecho, la mujer a la unión, a la familia, a estar ellos juntos. La mujer del compadre, la mujer del compadre le dice, no, los días se viven día a día. Claro. O sea, hoy es un buen día, mañana hay que vivirlo también como otros días, le dice una cosa así al caballero. Porque el otro estaba preocupado del futuro, ¿qué iba a hacer? No, y el socio tenía visiones, o sea, al principio ve a la Virgen María, claro. Y el compadre de hecho fue capaz de ver a la muerte. Y mientras que su mujer no lo veía. Entonces eso habla de que era pura, ¿cierto? Uno lo ve de esa forma.
mientras que el compadre lo vio, pero en ningún momento tuvo interacción. Y el personaje de él lo ve en dos ocasiones, recuérdalo. Sí. Cuando, entre comillas, lo advierte en el bosque y gracias a eso le dice, oye, ¿sabes qué? Este weón está jugando con la muerte. Así y al final. Vámonos, pues. Verdad, ya. Y después al final, ¿cachai? Pero el personaje de él igual me gustó porque, bueno, primero, igual era como un personaje bien expresivo. Y muy caricaturesco. Muy caricaturesco, y entregaba mucho. La escena de la taberna cuando lo empiezan a hacerle bullying. Bullying medieval. Baila sobre la mesa, su oso. Como le decía ¿cómo se llama? Voy a volver medieval con tu culo. I'm going medieval with your ass. Pulp Fiction se volvió medieval. Se puso medieval. Fue con pinza y soplete. Bueno, hombre, no. Y el compadre sí es como bien expresivo porque de hecho cuando se levanta se da como unas volteretas. Sí, no, sí. Es su onda. Ya habla con el caballo y qué sé yo. No, es que es eso, o sea, entonces eso inmediatamente te hace dar las dos visiones porque pues por el otro lado la gente que vive en el pueblo como muy sombría, ¿cierto? Todos con el miedo de la religión, de que va a llegar alguien. Y la gente apenas vio esa procesión lloraba y se ponen a rezar, compadre, puta. Veo una imagen, tengo que ponerme a rezar, weón. Incluso ahí tú ves que el mismo, entre comillas, religioso pura que está criticando todo ello, y critica a una mina que está embarazada. Sin conocerla. Sin conocerla y todo. Y al otro le dice, ustedes son maldita gula, les dice. Sí, y critica así a la sociedad así como los ricos, los golosos y todo. Pero a la mina, por tener el hijo, prácticamente le llama ramera. Dilo, Freddy. No se lo dije. Claro, ¿cómo le dice? Le dice algo de... algo como que básicamente tienes este niño fuera del permiso de Dios, una cosa así. Pero en paralelo tiene esta otra visión que es de estos compadres que viven sin eso atadura a la religión. Son hippies, son súper lana. O sea, y los locos son preocupación y si te le dicen algo, bueno, filo será y habrá que arrancar cuando habrá que arrancar. De hecho, después el compadre se salva de este bullying porque prácticamente lo iban a matar. Lo salva el escudero y ahí se va con ellos. Pero, claro, yendo al final, la segunda visión, claro, la muerte se los lleva a todos, ¿cierto? Se abre el séptimo sello, por decirlo así. Y al final se ve la familia que van por la pradera en su carreta, ¿no? Y este compadre se baja y ve que va a la muerte, claro, como danzando con... La muerte se los lleva a todos. Entonces le va contando a su mujer, a María, que lo que estaba pasando y ella decía, yo no veo nada. Tuve tus visiones alucinado. Y ojo que ven a cambiar los pañales, y ojo que esa pareja tampoco no es que nosotros digamos que no creían en Dios, porque los buenos creían en Dios. Sí, pero no de una forma... No de una forma tan, ¿cómo se llama? Como... dogmática. Claro. No, como decís tú, la primera visión que tiene el viejo era la Virgen María. Y ella es como se llama la reina del Tamagotchi, la que puso la enseñándole a caminar, cabrón chico. Claro, y el compadre la ve así de la forma más tradicional y se la cuenta a la señora y se cagan de la risa. Claro, no maldice. Y después ya vamos a trabajar. Y ahí, ¿cachai? Mientras que todos los otros buenos están ahí entre rezando y lamentándose por no vivir por vivir la vida de manera así como así tú dogmática como dicta la religión. Claro, es que igual si te pones a pensar todas las personas que mueren en sí son personas que hicieron, entre comillas, dentro de los códices de lo que es la religión, algo malo, hicieron algo malo. Fueron adúlteros, trataron de asesinar, mataron gente. Algo pasó, claro, ahí que hizo de que la muerte se pusiera en sus caminos. O engañar, etcétera. Mientras que esta familia no hace más que tratar de vivir el día a día y ser felices, ¿sabes? O sea, se explica. Hay un montón. Yo sé que en la gente que quizás pueda escuchar que son del área de filosofía pueden tener otro tipo de visiones al respecto. De hecho, yo creo que hay un montón de filósofos que se basan en esta película como para enseñar ciertas partes pero
hay muchas cosas que se pueden sacar. Es que, como decía al principio, la película dispara para varios lados y como son hartas escenas, entre comillas, que no tienen conexión hasta que la veis en su totalidad, tenéis para pelar harta papa ahí, porque por ejemplo, mira, la misma decir que decís tú la parte del adulterio. El compadre, el jefe de la compañía era el que al principio lloraba porque no lo reconocían como artista, porque decían, no, a mí con esta máscara las mías no me van a ver. Claro. Y él al final consigue lo que quiere, pero esa weá lo conlleva al pecado. Claro, lo lleva... Y el weón cuando que es una weá que es muy chistosa, el compadre se consuma como artista fingiendo su propia muerte. Eso lo tengo que decir yo. Y el compadre, por hacer eso y quedar como en la cúspide de su capacidad, llega la muerte. Llega la muerte. Y le pregunta por qué. Pero si yo mañana tengo que hacer otra presentación, no, está cancelado. Está cancelado por difusión. Pero si no sea, no uses eso cuando uno lo tienes. Claro, por lo mismo no podéis ser exitoso y también pasarte por la raja tus condiciones. Pues. No, lo que habla en sí, o sea, hay un montón de cosas. O sea, para mí personalmente, lo que yo veo personalmente es lo del silencio de Dios. O sea, eso es lo que habla esta película. El silencio con respecto a ¿existe algo más? O eso es lo que está buscando, como tú lo planteas a través de la garantía. Claro. Sí. Lo que busca el protagonista es la garantía. Es lo que no solo él se pregunta, quizá hoy en día. O sea, no, es que sabéis que la iglesia en harto tiempo funcionó en esa garantía. Claro. La iglesia funcionó como, oye, tú tenés que portarte bien, tenés que seguir estas 10 reglas. Te va a ir al cielo, pues, bueno. Porque, y no solo la iglesia católica, todas las religiones, a los musulmanes le garantizan 77 vírgenes, claro. A los budistas le garantizan que el Buda los va a mandar a un cielo más o menos bueno, ¿cachai? Claro. Entonces es como bien en ese sentido, el espectro es más alto, pues. Claro. Y parte de eso también es malo, porque el ser bueno se transforma en una obligación para ti. Sí. Seguir las reglas de, entre comillas, ¿sí? Ser bueno con el prójimo. Esperas algo a cambio. Es esperar algo a cambio. Y me recordó, ¿sabes qué? ¿A qué me recordó? Me recordó al primer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror. Esa cuestión de la aplicación de Twitter, que tú haces algo y tienes que ser simpático con alguien para que te den 5 estrellas. Pero, y sabes, y te las dan las 5 estrellas de vuelta. Pero si yo hago algo como que te choco, yo te doy 5 así, oye, perdona, y tú me das 1 solo. Entonces, claro, como que esperar a cambio algo. Sí, o sea, el palo es el mismo, verdad. ¿Cómo se llama? Si al final, puta, igual es como para cuestionarse, porque hay un sinfín de cosas que porque por ejemplo, hay gente que bueno, y tú igual, nosotros estuvimos en un colegio católico, y donde ahí las reglas eran las reglas. Sí. Dios era tal, de hecho, mira, es cosa de ver, a partir de la Biblia y leer el Dios del Viejo Testamento y el del Viejo era el bondadoso y el castigador. Claro, y aún así el del Nuevo Testamento igual pide cosas a cambio. Sí, que igual pide mucho. Tenés que respetar a mi hijo, porque el del antiguo, de hecho, quitaron un montón de libros en el nuevo, quitaron un Deuteronomio, compadre, que es bien lo máximo. O sea, es que en serio. ¿Qué trata de Deuteronomio? Sí, el Deuteronomio es grandioso, porque léanlo algún día, porque tiene un montón de pasajes en el plan de que si tu hija creo que es desposada antes del matrimonio, la puedes apedrear, el pueblo puedes poner en la plaza del pueblo y la pueden apedrear, una cosa así. Puedes asesinar a tu vecino, sí. O sea, son puras cosas, y todas, por supuesto, en nombre de Dios. Es un tema bastante particular, o sea, algunos ya van a decir, oye, ¿de qué estáis hablando? Aquí y allá. Digan lo que quieran. Claro, es tu opinión y se te va a respetar. Pero si tú te pones a leer, por ejemplo, esos libros del Antiguo Testamento, son todos haz cosas, y te van a dar la vida eterna, te van a dar el cielo, te van a dar un paraíso. De hecho, hay un personaje en ese parte del aire que está tan cerrado que Dios le pide el sacrificio máximo, que es sacrificar al hijo, y el bueno está dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Y a mí no me vengan a decir que, puta, ahora, claro, se interpreta, pero para una persona que lo leyó en el 1700 o en la Edad Media, no sé qué siglo es,
esa weá era una interpretación completamente sí. puño y letra fue escrito por puño y letra, y eso fue escrito con la sangre de él. Sí, y eso tenéis que seguirlo tal cual. Ahora que nosotros estamos más liberales, no, si esta weá es una guía nomás. Claro, no, de hecho hoy en día puedes cuestionarlo y puedes decir eso es un libro escrito por hombres. Sí, pues, o sea, no es un libro santo, es un libro escrito por hombres. Está editado por hombres. Claro, de hecho. Edicto Milán, Edicto Tesalónico. Pero claro, ¿quién lo creo? Que yo y apareció mágicamente. No, bueno, los hombres lo escribieron, son vivencias que tuvieron algunos personajes con estos ciertos seres que pudieron haber existido o no. O sea, nadie a mí me certifica que es real. Como que yo te digo hoy en día, compadre, yo creo en Batman. ¿Por qué? Porque lo encontré en un libro, como así está acá. Oye, yo creo en Harry Potter. No, yo creo en los Avengers, porque ahora los Avengers son reales. Claro. Sí, la noticia. Ah, los Vengadores, loco. Son un respeto a esa gente que se disfrazó de funcionario de la PDI y procedió a justiciarse. No, y los locos capturaron criminales y toda la movida, así unos Punisher, de verdad. Se habían llamado los Punisher, los Frank Castle, una cosa así. Sí, ahora eso es como más dentro de la línea del tono de la web. Sí, pero volviendo al tema, o sea, hoy en día está toda esta cosa de que nosotros podemos poner en duda un montón de cosas que ocurren, un montón de cosas que están ahí, y se nos da la posibilidad, ¿no? Tenemos esa capacidad mental quizás de poder usar nuestra mente y usar la razón, ¿cierto? El pensamiento crítico, bla, 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 bla. Pero, por supuesto, en ese tiempo no existía este tipo de opciones. No existía. Y eras brujo, inmediatamente te ponías en duda, yo creo eso. ¿Qué le cortaron la cabeza? Claro. O quizás hubo muerte por ahogamiento. Claro, cualquier tipo de cosa. Ah, es súper chistoso porque hace unos años con mi hermano fuimos a un museo en Toledo, una ciudad en España que es la ciudad medieval de España, donde de hecho estaba el ejército, donde partieron los caballeros, ¿cierto? Donde estaban los mejores forjadores de armas, etcétera, y donde estaban todos los instrumentos de la milicia, bla 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 bla. De ahí se mandaban para todo el resto de las ciudades de España, una ciudad súper linda, medieval, etcétera. Pero fue un museo que se llamaba el Museo de la Tortura. ¿Sí? Y entraba a ese Museo de la Tortura y era fantástico, compadre, porque tú entrabas a ese museo y eran puros instrumentos de tortura del periodo de los Reyes Católicos, casi la mayoría. Y había por ahí un póster que ponía los mayores genocidas de la historia. Así que, en serio, porque es fantástico. Y número 1 estaban los Reyes Católicos. En serio, pero es verdad, pues, güey. Si te pones a pensar, es verdad. Y ponían no sé cuántos millones de muertos. Después ponían, qué sé yo, sin fin un Hitler, Gengis Khan, güey, no sé. Unos segundones. Claro, sí. Pero los Reyes Católicos eran los Reyes Católicos eran lo que la llevaban. De todo, bueno. Luego ya había unos instrumentos, compadre, que uff. O sea, casi todos tenían que ver con privarte de tu condición sexual. Casi todos tenían esa... O sea, mutilación, compadre. No, unas cuestiones muy heavy. El cascanueces. No, el cascanueces es nada, güey. El cascanueces es nada. O sea, cuestiones que te metían un fierro, compadre, y por abajo te... no. Bonito museo. Sí. No, pero es que sabes que eso igual es importante. Pegarse la mirada, ese tipo de cosas, para darse cuenta de lo que estamos haciendo ahora. Claro, pues sí, tú te ves. Mira, es que era chistoso porque tú estás en ese museo, tú bajabas en una calle, estaba la catedral. Las catedrales en España son un símbolo de todo lo que es ese periodo, ¿cierto? Muchas de esas catedrales, compadre, tú entras y están forradas en oro. Puro oro. Oro que adivinan de dónde sale. ¿Cierto? Y claro, era como súper esa como dualidad, viejo. O sea, ellos decían, la gente pobre, muy pobre, pero por obligación muy creyente. ¿Por qué? Porque sabían que si no creían, les llegaban las del infierno. Entonces igual, realidad es súper compleja. Sí. O sea, hoy en día hay otros países que ya tienen separar. Y tú te vas a Holanda. En Ámsterdam, por ejemplo, un país que tiene separada la iglesia, ¿cierto? En sí, del gobierno, del Estado. Y tú vas a Ámsterdam y justo había una fiesta que era una fiesta de museo. Podías ir, Museumnacht, se llama, museo por la noche. Y había unas catedrales, compadre, y decía, puta, una catedral esta hora encendida, bueno, abierta la catedral a las 10 de la noche. Y entraba y la catedral dentro era una discoteca. ¿Cachai? O sea, los compadres están a ese nivel, de que las catedrales, las iglesias están transformadas en bibliotecas. O en discotecas, los locos bailando dentro de
Y el templo. de la iglesia. Y acá uno diría, esa weá impensable, Sí. territorio santo. O sea, siendo que antes a unos años Highlander se iba a meter ahí para que no es que era tierra santa. Hay cosas ahí. Hay cosas discutibles. O sea, yo siempre hay que discutirlas, pero yo tampoco no descarto que hay gente en la iglesia que volvemos al tema de hacer algo a cambio. Yo creo que también hay gente que le nace. No, pero, sí, mira, hay una cuestión de voluntariedad que es innegable dentro, no sé, de cualquier fe. O sea, a ti te nace así. Te nace ayudar a tu prójimo, sí. te nace. Yo soy no necesariamente esperando nada a cambio. O sea, una de las enseñanzas es darlo todo sin esperar nada a cambio, ¿cachai? Yo soy de la idea de no necesito creer en algo, tener una religión para hacer una buena vida. Sí, obvio. ¿Cachai? O sea, yo soy de esa es mi visión. ¿Sabes? Y yo creo que hoy en día es algo que está creciendo eso, pero aún así también vivimos en un país que tenemos eso digamos como continente. Sí. O sea, acá la iglesia. Bueno, yo siempre he dicho que acá colonial. Sí, de hecho esa guay de es algo inevitable, o sea, esa guay la traemos de la respeta y se va a tener que respetar. Yo siempre he dicho que en este país hay demasiadas iglesias y demasiadas farmacias. Sí. Porque acá hay, sobre todo acá en Iquique, que hay en una esquina hay farmacia. La gente o necesita confesarse o necesita remedio. Pero es que eso igual te da a entender como, no sé, la carencia de las personas. Hay muchas personas que de verdad escuchan en su desasosiego, en su vulnerabilidad, encuentran una salida en estas opciones, ¿no? Yo voy en la farmacia. En las farmacias, entre comillas. Es que hay que no olvidar que, y por lo menos acá en Iquique, yo la otra leí que era una de las ciudades con más índices de depresión, junto con Antofa, creo que era. Antofa era la que la llevaba. Y yo creo que también eso que dijiste es válido, porque de repente la gente se ve tan apoyada que o son los medicamentos, y ya cuando no encontraron los medicamentos, es la iglesia. Y de ahí está la tercera opción, que se colocan la corbata y... Claro, pero la droga igual, como si la primera opción son las drogas. Los medicamentos, pueden ser legales o no. Sí, pueden ser drogas legales, ilegales. Pero también hablemos de qué tipo de droga. Sí. El azúcar es una droga. Sí, la sal, bueno, la cafeína, no, el alcohol, el cigarrillo, el tabaco. ¿Dónde encuentras tu respuesta? ¿En el sexo? Sí. Yo en este momento... Es la respuesta que buscaba el caballero. Sí. El caballero en una película trató de buscarla en Satanás, en la iglesia, en puta, no sé en qué más. En un juego de ajedrez, weón. En todo caso, bien peculiar que lo hayan planteado así, porque al principio te acuerdas que pesca dos fichas de ajedrez. Sí. Y ahí se elige el color negro. Dice, parte segundo. Sí. Yo creo que es lógico. La muerte le responde, yo creo que es lógico que debe ser negro. ¿Cachai? Pero esa escena cuando lo muestran solo frente al tablero, tú ya sabes, sabes que va a meterse ahí la muerte a interactuar con el caballero. Bueno, lo encuentro es casi como realismo mágico. Bueno, es realismo mágico. Sí. Ahora si quieres ver el lado chistoso, si quieres ver la misma esta situación de el duelo con la muerte en un juego, tienes que ver Bill y Ted. Bill y Ted 2, ¿no? Donde Bill y Ted mueren subiendo como un cerro, ¿verdad? Se mueren. Se caen. Sí, se caen subiendo un cerro. Y aparece la muerte. Y la muerte es igual, pues, con capucha y blanco igual. Y le dice, soy la muerte, me lo puede llevar al infierno. El compadre se los lleva y toda la cuestión. Y al final, antes de que estaban como en el purgatorio, antes de mandarlo al infierno, los locos le dicen, oye, te retamos un juego. Y la muerte es buena en todo. Entonces se ponen a jugar Twitter, Nintendo, y le ganan en todo, y claro, y los locos le ganan a la muerte. Y al final, como te ganamos, ahora tú eres nuestro esclavo. Y durante toda la película la muerte los está siguiendo. Sí, y durante toda la película la muerte los está siguiendo. Y es para cagarse la risa, güey. Esa tema de influencia de esta película. Sí, es satírico, total. Es la sátira. No me acuerdo que igual la película, la primera vez que la conocí por El Último Gran Héroe. Porque ahí también la estaban proyectando. Verdad, tienes toda la razón. Y el boleto cae en una proyección del séptimo sello, y la muerte
es Ian McKellen. ¿Sí? Sí, es Ian McKellen y está personificado igual, o sea, con la guadaña. Con la guadaña, sí. Ahí se cayó el director. Serrullo. No sale con el serrullo, sale con la guadaña, ahí se cayó el director. Pero igual así sale personificado con la muerte, incluso habla con el personaje y le dice que es medio tonto porque está buscando una parte del boleto, siendo que la otra está en la boletería. No, si la sombra de la película es gigante, sí. En ese sentido yo creo que no hay nadie que no haya escuchado alguna vez hablar de ese tipo. Yo me acuerdo que esa vez que la bajé en no sé, español castizo, porque era la versión que había en esa película. La bajé para sacarme del empacho porque era tan buena. Sí. Porque todos decían que era tan buena. Y en esa época no le pesqué tantas lecturas, o sea, dije, no, igual la buena. No, claro, sobre todo la fotografía sí. y el hecho de la religión te llamaba mucho la atención. Yo la segunda vez que la vi, que también fue el 2009 quizás la habré visto, ¿no? Y ahí la vi en sueco con subtítulo en inglés. Y ahí ya fue con otro tipo de análisis, sí. Es como que wow. O sea, y es como el patrón que se repite con las películas buenas, pues. Que tú las ves como 2, 3, 4 veces y vas sacando más. Sí, siempre te da el material. La película en sí es corta, o sea, 1 hora 37 minutos que pasan ahí suavecito. Cuidado al principio nomás, se lo digo. No, pero la película en sí es buena, es corta. Aparte el director es reconocido, fue reconocido, creo que ya está bajo tierra. No, si este bueno es como de los puta, está, no sé, está este weón, está Murnau, está Tarkovsky, todos esos buenos europeos que llevaron su corriente de cine bien particular, porque este es un cine que tú no lo veis ni en otro lado. Yo creo que no he visto ni una película norteamericana así, y eso que yo he visto casi todas las weas que se me han ocurrido conocidas. Y puta, que tenga este tipo de impacto. No, y la manera de ejecutarla, porque como decíamos, como una obra de teatro, sí, los dos personajes. Sí, es que claro, es como Tarantino, pero no tan mucho más sutil, porque Tarantino te pone acto 1, claro, cuando la novia se conoce con Bill, una cosa así. No, es que él es más caricaturesco quizás en ese sentido. O sea, este weón te plantea a los dos personajes, ni siquiera se ven. Hay escenas donde ni siquiera tú los veis llegar. Claro, se da por hecho que están en un sitio. Tú veis la escena y ya cacháis que es como una guay de teatro. Claro. Faltó que se abrieran las cortinas. ¿Cachai? Claro, lo que yo leía de que Bergman para el tiempo que... Porque estaba viendo una entrevista a Max von Sydow, ya ahora viejo, de cómo conoció a Bergman. Y qué significaba él para él. Y el compadre no tenía palabras para definirlo porque era un gallo, era un genio. Y decía que el loco, para el tiempo que hacía películas, el compadre estaba haciendo a la vez obras de teatro. Entonces él no entendía cómo en un mismo mes podía sacar una película y a la vez tener 2 obras de teatro. El loco tenía tiempo para hacer eso. Y él normalmente usaba a sus actores de teatro para hacer sus películas. Entonces ahí... Y Max von Sydow apareció como en 10 películas. Sí. Quizás era como uno de los favoritos junto con el compadre que hace el escudero. El escudero, sí. Que también era que aparecían todas sus películas. Bueno, era algo que nos llamó mucho la atención cuando nosotros hablamos de blanco y negro. No solamente eran los paisajes, sino que la vestimenta. Sí. Incluso el personaje protagonista no sé si no es cano, ya a esa altura no es rubio, pero contrasta así, pero heavy, porque hay partes que se pone la capucha. Pero siempre está así, blanquecino. O sea, platinado de tan rubio que es el compadre. Bueno, y las mismas fichas, pues si el mismo ajedrez blanco y negro, ¿cachai? Sí. No hay gris acá. No, si el loco, los matices viejos, o sea, los colores viejos. No, en ese sentido, como decís tú, compadre, puta, hay que sacarse el sombrero porque el weón era ya. Una cosa es el teatro, donde tú tenés que preocuparte más de los actores y la escenografía, y otra weá es el cine, donde tenés que plantearte como donde vaya a poner la cámara, donde chucha vaya a iluminar para que te dé. Hay una weá que me quedó grabada, que es cuando el compadre está hablando con la mina que la van a quemar, y le dice, ¿por qué le han roto las muñecas? Y le dice, háblale al monje, que ellos saben por qué. Y la muerte, antes de que se dé vuelta, es una pura silueta, weón. Sí. Y tú cacháis que es la muerte porque el weón está presentado esa silueta siempre.
Y igual se da vuelta. Cuando se está confesando es lo mismo. Sí, hasta que se da vuelta, pero tú sabés como espectador que es la muerte porque el compadre ha jugado tanto con la luz que tú sabés que esa misma silueta corresponde a la muerte porque es la única que está negra en su totalidad. Es verdad, la raja. Y ahora estamos hablando con el antes. Yo la única película, bueno, que igual me faltan caleta de películas por ver así en blanco y negro, o sea, así entre comillas sagrada. La única película que también he visto eso en El vampiro de Düsseldorf, que también es una película de blanco y negro y que son puras siluetas igual. Y el compadre... Claro, te hace representar de una forma que tú ya puedas reconocer que esa silueta pertenece a tal personaje. Y, o sea, más bien para la interpretación. Sí, y tú veías ahora, los compadres tienen 10.000 veces más recursos que ahora. Y aún así te tienen que decir las weas con ABC de explicaciones. Y apareció Flash hablando con Bruce Wayne. ¿Sabes qué? La única película que yo me acuerdo donde haber recordado una silueta así, me parece que es en Indiana Jones. En la primera. Cuando aparece cuando aparece el caballero. ¿Hablan de la sombra de Jones? Cuando sale la sombra de cuando aparece en el bar de Marion. Verdad, weón. Ya. Que la Marion sale así bien altanera y se ve la sombra gigante de él. Y se ve la sombra detallada así con el gorro y todo. Que esas sombras son, tú tenés que provocarlas, pues no son sombras naturales. No. ¿Tú cachai que con luz artificial tú haces esa sombra? Y es como la pose del héroe, pero en la sombra, ¿no? Y ahí yo me acuerdo de haber visto una cosa así, pero este weón de Bergman la cagó, ¿cachai? Todas las weas, la muerte es pura silueta con la cara nomás. De hecho, no me acuerdo de haberle visto las manos. No, porque usa guantes. En ningún momento. Porque usa guantes. Usa guantes. De hecho, hay ciertas partes donde levanta la capa, weón. Sí. Calma. Sí. No, pero súper chacal, loco. Bien atrás de esa guas de teatro, pues, levantarla así a los vampiros así de ¿cómo se llama? De Bela Lugosi de teatro, pues. Sí, en ese sentido yo creo que igual es como bien pegarse un salto para atrás y ver este tipo de películas para sacar recursos. Sí, y por supuesto para darse cuenta de la calidad de cine, compadre, que se hacía en aquel entonces y la basura que vemos ahora. Claro, de cómo se pasa por el culo, viejo, a un montón de producciones que uno ve hoy en día. Claro, es que estamos totalmente mal acostumbrados ya sucede el consumo. No, pero es que es normal. Es que ni tanto, porque mira, la última película de William Smith trata como algo así superficial de esta wea. Que es la que va a salir el otro año. Del compadre que le manda cartas a la muerte. Sí, eso sí. Y es como es como también es de teatro, ¿cachai? Porque acá la muerte la veis personificada. Pero es con Will Smith. Pero es con Will Smith, porque tú sabéis que no va a apuntar a esta misma wea. No, pero a ver, ya claro, si después podemos hablar de interpretación. Will Smith hace buenas películas dramáticas. Es un buen actor dramático, pero ya lo que genera Will Smith como boom es diferente. Sí, entonces eso hace que la visión a la película sea totalmente diferente. Pasa un segundo van a esperar otra cosa. Eso, la disposición es otra. Muchos van a ir, Will Smith y la wea. No van a ir porque la película tiene otro sentido. Y eso es algo que ocurre. Ahora imagínate un remake de esta wea con Will Smith. Era el infierno, loco, si ya... La muerte tendría que ser blanca para claro. ¿Y el caballero Will Smith? Sí, el caballero Will Smith. What's up, nigga? Claro. What's up, man? Claro. ¿Sabes que cuando empezamos a hablar de la película del caballero fue inevitable acordarme, no sé, representaciones de la muerte icónicas? Entre ellas tú mencionaste Arthur. Pero me acordé de los Eternos, locos. De Sandman. Sí, de Sandman. Y ahí igual la muerte como que tiene su peso en que, si bien tiene toda esta trascendencia ya como lógica, ponle tú, también necesita poner sus pies en la tierra. Sí, pues es que se pega un paseíto. Sí, que esta misma muerte en la película Séptimo Sello tenga vicios, entre comillas, porque es un vicio, ¿cachai? Porque es jugar, ¿cachai? Independiente que sabe que va a ganar, va a disfrutar del momento, ¿cachai? Y lo disfruta. Y le da vista incluso al caballero para es tramposo, pues, si la muerte tiene que buscarlas todas, pues bueno, es tramposo encima. ¿Cachai? Pero hay una parte donde me llama la atención porque empiezan a hablar después del picnic, me parece, y le dice, sí, mira, conociste a tal y tal persona y su hijo tanto, interesante. Y el mismo caballero le pregunta, ¿y por qué
¿por qué me dices eso? No sé, en la noche te vas a enterar. Entonces el loco ahí como que lo encausa él mismo, de una u otra forma le revela algo. Claro, el buen ya sabía que no era quizás el momento de ellos, pero que de una u otra forma le iba a salvar la... Le iba a dar la respuesta, sí, la respuesta y le dio la respuesta. Es como el reverso de la confesión, porque la confesión él le dice su plan de... Claro, de la jugada, del alfil y todo. Y la muerte así burlonamente dice, voy a proteger. Claro, una wea así, le dice, el loco escapa. Adiós. No sé, en ese sentido, se dice... Y ahora que habláis de representaciones de la muerte, ¿qué otras representaciones de la muerte? Eso estaba pensando. Es que en el cine yo he visto más representaciones del diablo antes que de la muerte. Yo en este momento no recuerdo ninguna parte de la de Billy Ted, que claro, una representación súper, digamos, burlona pero en sí es la muerte. Sí, se siguen los patrones de esta misma película que también es blanquito. Sí, igual, no, de hecho, y aparte el actor loco de Duro Matar Dos. Sí. En la muerte, me acuerdo que aparece. O sea, es que no es la muerte. No es la muerte, es que es el diablo. Sin casi todas las películas. En esta película de Michael J. Fox. No es la muerte, cuando es fantasma. Cuando es fantasma no es la muerte. Y acá en español es como muertos de miedo. Es como la imagen de la muerte nueva, pero no es la muerte. No es la muerte, es como el de hecho, mono. Es como bien tradicional porque anda con... Es como anda con la sotana con la guadaña. También en esta producción de cine basura, loco, estás olvidándote de Destino Final. Yo no he visto ninguna. Por eso te digo, Destino Final es la representación de la muerte ha sido engañada. Nunca podrás engañar a la muerte. Y te empiezan a realizar la muerte más pirotécnica posible. Sí, esa weá donde un weón se tropieza. Sí, se tropieza justo, se cae un tornillo de tal. Claro, justo que cae, una weá casi Tommy Jerry. Luego se tropieza y le pasa un huevo encima, claro, Benny Hill presenta la claro. Me parece Candyman, pues, weón. Sí, eres como el patillo de la muerte. No podrás engañar a la muerte. No te saldrás con la tuya. Darkman era la representación de la muerte. Sí, yo me acuerdo de esa. Liam Neeson, weón, como Dark Destino Final. No, o sea que yo no recuerdo representaciones del diablo, hay muchas. Sí, del diablo hay caleta. Del diablo hay un montón, viejo. Desde esa weá de la cabra chica de la Linda Blair hasta, no sé, hasta Tim Curry, casi. Hasta Tim Curry, que es el de leyenda, weón. O sea, físicamente es como el diablo más... Pero de la muerte... No, de la muerte hay pocas, weón. Habría que hacer una revisión. De la nada, de la historia sin fin, que era como la muerte, pero esa era como la muerte de la imaginación, ¿no? Que más o menos para eso ahí aparecerán algunos... Gozer era la muerte. No, Gozer era el gozeriano. ¿El Ghost? No, estaban los que se comían el alma, el Ghost. Sí. Esas sombrillas negras. No, Patrick Swayze no. No, el duro no llegaba a ese... No sé, pues, oye, vamos cerrando, que igual quiero planear qué vamos a hacer al final. A ver, porque hay un cubo. Mira, ¿tenía un calendario, no? Sí. Ya, mira, usted que el escuchante, el radio escucha. Usted debería escuchar este podcast la semana del 7. Del 7. 8. 7 a 8 por ahí. Si no... Nos da el 15 para nosotros. El 15. Deberíamos tener una. Esa es la semana de Star Wars, ¿no? El 15 sí. Estrenan Star Wars, pero nosotros como hacemos, vamos a ir desfasados, vamos a ir el 22. A ver Star Wars. Sí, pues vamos a ir a ver Star Wars porque no pagaremos más. O sea que Star Wars la tendríamos para la semana, mira, fin de año trabajando. Para el 29. Claro, para la semana del 29. Entonces tenemos dos semanas ahí que rellenar. Si hacemos la semana del 7, que es donde saldría este podcast que usted está escuchando, nosotros estaríamos grabando otro. ¿Qué sería ese podcast? ¿No habías propuesto tú como película? No sé, a mí me da igual. O sea de verdad no hicimos nada para octubre como mes del miedo. Es que esa estábamos recién empezando. ¿No era el mes donde se dejaban todo el bigote esa weá, no? No. Víctor, no sé. Busquemos película antinavideña. Crunch, loco, es la película. Pero no, hay otra.
Bueno, lo otro sería la opción del cierre del año, con que, no sé... Duro de matar uno, esa es la película más navideña que hay. Yo soy en contra por lo menos en este año, estoy en contra porque llevamos 2 meses. Ya hemos visto todos. Ah, ya, no. Por lo menos la guardaría para ¿Qué cosa? un futuro en la revisión de todo el año. Yo haría un especial de Navidad, pero así general. Sí, ahí es donde hablaríamos de Scrooge. Así como No, o sea, hablar, el pack navideño. ¿Qué tiene que ver? En realidad, hablar de todo, desde comedias que toman mucho la Navidad, hasta películas más serias que hablan de la Navidad, hasta otras películas como Scrooge, tanto la antigua como después la de los Muppets. La de los Muppets, También vaya a ver Duro de matar, weón. O sea, todas las, mejor más bien, digamos, un especial de la Navidad en el cine. Sí, y hablar de lo que se nos venga a la mente, lo que nos acordemos, porque ahí tenemos sobre todo la semana del 22. Pero falta todavía una semana, lo que vamos a grabar el 7. Sí. Y ahí es donde está mi duda. Esos son golpes de la mano, ¿no? O sea, preguntan, yo cuando igual me integré acá dije sería bueno darle variedad. No hemos revisado absolutamente nada animado hasta ahora. Yo sé que estamos recién avanzando. ¿La película animada es? Sí. No es malo. ¿Ahora cuál? Pero tiene variedad. No sé si tiene que ver con algo navideño o podemos ver ahí una amplia gama, ¿cachai? De películas animadas, de corte oriental, de corte occidental, o ya si nos vamos para otro lado. Stop motion. Yo no veo mucho stop motion. ¿Qué Wallace y Gromit? Yo vi esa Cubo y los dos Cubo. Sí, se llama Cubo y los dos. Sí, he visto el puro comercial por el Universal, es bien buena. Y es buena película. Veamos eso. Puede ser. Pero Cubo... No, sí, está en iTunes. Está en iTunes, sí. Sí, está en iTunes. Podría ser esa. No sé si tú tenías otra opción. Yo la verdad, dispuesto a lo que... Porque también podríamos ver la favorita de los góticos. ¡Esto es Halloween! No. Por favor. No, gracias. No. The Fog. Por eso vemos Edward Scissorhands. Puta, ¿cómo se llama? Tim Burton se perdió ahí. Cuando chocaron las torres y se cayeron, algo se cayó con Tim Burton también. El peinado. Soy malo. Veamos Beetlejuice. Y entonces, pero, ¿para la próxima semana? Sí, pues esa sería para la próxima semana. Animado, po. Sí. Ojo que también está por ahí la última de Godzilla. Ahí salió en iTunes. ¿Verdad? Oye, Justice League Dark, ¿salió ya animado? No, sale el próximo. Pero si es la Justice League. Pero igual, pues quería ver ahí a Constantine con el otro weón de la cosa del pantano, weón. Con Satana. Y aparte. Hablando al revés. Maldiciendo al revés. Y Batman siendo el héroe, pues. Sí. Batman siendo Batman. Batman, después de las crisis, se convirtió en invencible. Bueno, hasta el momento lo único que podemos prometer algo animado para la próxima. Después de que le quebraron la espalda, Batman volvió invencible. Es que tampoco no quiero hacer Cubo porque Cubo igual tiene su tiempo ya y ya tiene harto. Cubo en poco tiempo que lleva se convirtió en una película de culto, que es buena la película, pero tiene multitud de podcasts hechos ya. Entonces busquemos se ha hablado mucho una animada que no se haya hablado. Se ha hablado mucho. ¿Esta Persepolis? Sí, puede ser. Yo no la he visto. Yo tampoco la he visto, le repasé el cómic, pero sí, puede ser. El punk y el... ¿cómo se llama? Y la misma, en una sola. ¿Cuál más? Metrópolis, Oriental, Crítica Social, Roboses. Genocide. Es que Genocide es la media saga, o podríamos adelantarnos y ver Ghost in the Shell. ¿Verdad? ¿Qué cosa la animada? Pues la original. Sí, ahí lo vemos. Ya, pues, oye, Ghost in the Shell, buena, sí. La mina no pestañea, no pestañea. No, si quieren ver la animación antigua, vieja escuela, compadre. Bienvenido sea. Sí, ya, vamos a ver Ghost in the Shell entonces, adelantándonos al estreno de Scarlet Witch. No sé. Vamos a ver eso y vamos a sacar. Y ahí vamos viendo. Sí, estamos listos entonces. Sí. Está pactado. Exacto, con sangre. Esperamos sus comentarios. Exacto, como siempre, gente. Oye, ¿revisaste si es que hicieron algún comentario? Que tengan
¿O te vas a despedir, tío? No, buscamos, pues, si para eso está la maravilla del internet, con esta niña ahí, con la niña esa. Y BTR, que apesta loco. Saludos, BTR. Oye, ¿también tuviste problemas esta semana con BTR? Compadre, como el forro de BTR. Sí, Ya. no se caía, ni hasta los videos por YouTube van como nada. Ni hasta los videos por YouTube van bien, weón. No me dan, o sea, hacía un clic y se da careta en cargar. Estaba como el Dick. Forro. Pero eso es digno de BTR, sí. Así que no. Ya, muchachos, despidas. Ya, gente, nos vemos. Con el compromiso de Voz de Chile. Sí, nos despedimos. Y traten de no jugar con la muerte. Sí. O jueguen ajedrez. Si va a tomar. Jueguen. Busquen la película. Ojo, la película está por internet. De hecho, está en YouTube. Sí. Pero en YouTube está en sueco. Cómprenla en su colección de criterios. Me gustó el sueco, me gustó. No, es que le da el toque ahí. Y aparte la voz de Max von Sydow, compadre. El cura del exorcista, no cualquiera. Sí, cualquier cura. The Power of God. Apareció en The Force Awakens. La única weá de centro reseñable es la aparición de Max. De Max von Sydow. Ya, chao. Ya, chao, gente. Chao.